Bueno, estamos ya de vuelta acá a las 8:45 hablando acerca de esta situación, este anuncio que el presidente de la República ha hecho en cuanto al cierre del país. Ha mencionado el mandatario que hemos entrado ya a esta fase de mitigación. ¿Qué significa estar en una fase de mitigación? ¿Qué conlleva? ¿Por qué hemos pasado de la contención a la mitigación? Nos acompaña vía videollamada el doctor Juan Manuel Luna. Él es experto, neumólogo, también hace parte de los médicos de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, experto en influenza. También ha estado con nosotros en los estudios de Canal Antigua y le damos ahora la bienvenida vía videollamada. Muy buenas noches, doctor Luna. Mario, buenas noches a sus televidentes. Doctor Luna, buenas noches. La OPS y la OMS han publicado una serie de documentos en donde la fase como tal de mitigación no está contemplada. La OMS habla de una fase de preparación, de una fase de contención, que es la que entendemos que ha concluido este día martes 14 de mayo alrededor de las 7:15 de la noche, y luego hablan del contagio comunitario y luego la transmisión sostenida. Eh, ¿A qué se debe esta tipificación de una fase de mitigación, doctor Luna, y cuáles podrían ser los principales rasgos de una etapa como esta? Bueno, yo creo que la OPS, a través de la OMS, lo único que hizo fue cambiarle el nombre, pero siempre sostiene y mantiene tres fases: contención, mitigación y generalización. Y estas son las mismas tres que dice ahora OMS, solo que con otro nombre. Pero yo sí quisiera dar mi opinión. Yo creo que nosotros estamos en fase de mitigación desde el 6 de abril. Por definición, cuando se da el primer caso comunitario en una pandemia, y esto sucedió en Patzún el 6 de abril, ahí empieza la fase de mitigación. Así que, a mi entender, nosotros tenemos más de un mes de estar en fase de mitigación. Yo casi me atrevería a decir que con lo que ha pasado entre ayer y hoy, estamos saliendo de la fase de mitigación, estamos entrando en lo que se llama la fase de generalización, o sea, un número explosivo de casos. Que ayer hubieran 80 y pico o 100 y pico y hoy casi el doble. Esto es un crecimiento explosivo y esto, a mi entender, ya es una fase de generalización. Incluso para mí estamos saliendo de la fase de mitigación. Ahora bien, doctor Luna, cuando usted habla de esta explosión de casos, quisiéramos entender todos estos casos que estamos viendo hoy en día, como ya usted refirió, 80 y tantos, 90 y tantos, hoy 176. Estos casos se les puede ya denominar casos comunitarios, o cómo los clasificamos, porque ya no se ha dicho pues el hilo conductor de, bueno, tuvo relación con el paciente tal que estuvo contagiado, dio positivo. ¿Cómo clasificar ya todos estos casos? Sí, ese hilo conductor que usted menciona es lo que se llama el nexo epidemiológico. Usted está positivo porque tuvo contagio con una persona que vino de viaje, un familiar o un paciente, porque usted es personal de salud. Cuando usted es positivo y no se encuentra ese hilo o ese nexo epidemiológico, es que se llama un contagio comunitario. Es decir, está positivo, pero no entendemos por qué, no sabemos por qué, ni usted como paciente, ni su comunidad sabe qué fue lo que pasó. Y esto es exactamente lo que pasó con el primer paciente de Patzún. Por eso es que se le llama fase de mitigación, porque ya los contactos no tienen un nexo epidemiológico. ¿Y por qué le decimos crecimiento explosivo? Hay un índice que mencionamos o que manejamos en pandemia 10, cada cuánto se duplican los casos. Si usted está duplicando los casos cada semana o más de una semana, es decir, cada 10 días, usted todavía puede estar hablando de fase de mitigación. Hay contagios comunitarios, pero usted tenía 100 el día de hoy y el próximo jueves tiene 200, entonces usted está duplicando sus casos en una semana. Ahí todavía usted tiene bajo control el problema. La situación es que miren lo que creció de ayer para hoy, y entonces ya nosotros estamos duplicando casos casi de un día para otro. Esto ya es un crecimiento explosivo, muy difícil de manejar, y por lo tanto, repito, nos saca de la fase de mitigación. Por supuesto, siguen los casos comunitarios. Todos estos casos que ustedes ven a diario, los anuncios que ponen los supermercados de un colaborador de ellos, de un empleado, los bancos, la agencia de la SAT,
Todos estos no tienen nexo epidemiológico, todos estos se contagiaron en la comunidad porque tienen que estar trabajando, porque alguien en la cadena esta se descuidó y no estaba bien protegido y se contagió comunitariamente. Así que esa es la razón por la que yo le digo que estamos ya incluso saliendo de una fase de mitigación. Ahora, doctor Luna, en esta transmisión sostenida del virus, el virus está circulando en la sociedad guatemalteca. No sabemos con certeza quién y qué lo porta o lo tiene. ¿Bastan con las prevenciones que se han tenido hasta la fecha, el lavado de manos, la mascarilla, el distanciamiento social, o hay que asumir nuevas acciones para evitar contagiarse a aquellos que aún no lo han hecho? Bueno, digamos, desde el punto de vista personal, eso es lo que tenemos que hacer. Un buen lavado de manos, mantener el distanciamiento social y físico, exigir el distanciamiento, porque usted ve que va usted a un banco y la persona que está atrás de usted no está respetando estar 2 metros detrás de usted. Eso tenemos que exigirlo, y por supuesto el uso de mascarilla y sobre todo el uso correcto de la mascarilla. Todo el tiempo vemos cómo personas usan incorrectamente la mascarilla. Así que desde el punto de vista individual, eso es lo que nos toca, independientemente de qué fase estemos. Lo que pasa es que si estamos en una fase saliendo de mitigación o ya en una fase de generalización, el peligro allá afuera es mucho mayor. Entonces yo voy a tomar los cuidados personales que los acabamos de decir, pero tengo que tener más cuidado y probablemente salir menos porque es mucho más probable que me contagie, porque hay muchos más casos que lo que habían hace una semana en la calle. Si yo fui al supermercado hace una semana, probablemente habían 3 o 4 personas contagiadas ahí, ya sea clientes o trabajadores, pero si voy mañana, seguramente van a haber 50 o 40 personas ahí, entonces es mucho más probable que alguien de ellos no esté guardando las medidas y tal vez yo termine contagiado. Ahora, doctor, esta fase que usted menciona, ¿cuánto puede ser la temporalidad? ¿Hay, digamos, alguna estadística desde el punto de vista de los estudiosos de las epidemias? Esta fase, ¿cuánto tendría que durar este confinamiento? ¿Cuánto tendría que durar? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Bueno, la fase de generalización es muy variable, pero mínimo son 2 semanas, es decir, que es cuando uno está esperando el pico máximo, ¿verdad? Siempre los picos máximos llegan en la fase de generalización. Y nosotros es decir, ahorita no hemos alcanzado el pico de la curva. No, por supuesto que no. Estamos hacia ahí, vamos hacia ahí, pero nuestra estimación es que iba a ser entre la 3ª y 4ª semana de mayo. O sea, estamos en jueves, toda la semana entrante va a ser muy crítica, probablemente vamos a estar duplicando o triplicando el número de casos de un día para otro. Puede ser que empecemos a ver problemas de desborde en los hospitales, así que yo calculo que en un par de semanas vamos a estar en el pico máximo. De aquí hasta esa época vamos a estar en fase de generalización. No sé si se va a poder sostener un cierre total como el que se propuso o se puso el día de hoy para el domingo, pero creo que en ese sentido es correcto, porque tampoco podemos hacer tantas predicciones. Entonces, bueno, vamos a cerrar totalmente un lockdown, como dicen los americanos, de aquí al domingo. Ok, y el domingo vemos qué pasa. Incluso yo pienso que no se debían ni de haber anunciado las medidas para el lunes. No sabemos qué va a pasar de aquí al domingo. El domingo se volvería a decir, o se vuelve a decir, bueno, así estamos y vamos a hacer lo siguiente a partir de mañana. Pero en todo caso, el cierre de hoy al domingo puede ser de utilidad. Y le voy a decir, probablemente no tanto para que disminuyan los casos, porque los casos que van a salir positivos mañana y pasado se contagiaron el fin de semana anterior. Pero lo que sí puede servirnos el cierre total de los 4 o 5 días siguientes es para tratar de localizar los focos. ¿Dónde está viendo más? Es en Patzum, es en la zona 5 de la capital, es en la zona 10 de la capital, y entonces ahí sí montar cercos, ojalá testear a muchísima gente para tratar de como que de encerrar o de cercar todos esos casos. Para eso es que nos podría servir este cierre total de los siguientes 4 o 5 días. Pero esta fase de crecimiento brusco de un gran número de casos va a durar 2 o 3 semanas más. Doctor Luna, para que esa focalización del virus sea efectiva, los que empiecen a experimentar síntomas deben reportarse. Llamó poderosamente la atención en la conferencia de prensa de hoy que el presidente daba inclusive los números de los cuerpos de bomberos y los PBX que han estado funcionando para transmitir información. No obstante, es importante que si queremos que las medidas sean efectivas para focalizar, los posibles infectados que empiecen
a experimentar síntomas se reporten. ¿Esto es así o hay algún otro método que permita esa focalización, doctor? Sí, es así, es correcto. Lo que pasa es que hay otros métodos en lugares más avanzados, aunque aquí se hubiera podido hacer. Nosotros lo sugerimos también hace varias semanas, alguna especie de aplicación en que yo, no sé, empiezo con un dolor articular el día de hoy. Me duelen un poco las articulaciones, me duelen un poco los músculos. Pues a lo mejor no tengo esto, a lo mejor es porque ayer se me ocurrió empezar a hacer ejercicio dentro de mi casa, pero bueno, estoy con esta molestia, yo me meto a la aplicación y de una vez me censan, me saben dónde estoy, me explico. Entonces esta gente me contacta, el personal de salud me contacta, me llama y si es necesario me viene a ver. Y si yo amanezco mañana peor, esta gente me viene a testear a mi casa. Yo no tengo que salir de mi casa. Pero bueno, esto no se puede hacer ahora en Guatemala. Así que lo que queda sí es eso. Si uno tiene cualquier síntoma, consultar o llamar a estos teléfonos. El problema es que está habiendo mucha gente que tiene síntomas y que prefiere no consultar a los sistemas nacionales de salud porque hasta ahora le implicaba irse preso prácticamente a uno de los hospitales provinciales, aunque usted tuviera síntomas muy leves. No lo dejaban estar en su casa, aunque usted constatara que tiene un cuarto solo en su casa o que vive solo, que simplemente que vive solo en un apartamento, no se podía. Usted tenía que quedarse mínimo 14 días en Villanueva con el Parque de la Industria y a esto a la gente, pues obviamente a mucha gente no le parecía. Entonces ahí también se perdieron probablemente muchos focos de pacientes positivos que se hubieran podido detectar y censar a sus contactos, lo cual no se hizo. Yo espero que esta medida de que la gente pueda llamar y decir estoy con molestia, estoy con síntomas, creo que podría tener este problema, que se maneje un poquito diferente, que lo busquen, que le hagan el test y aún siendo positivo, si es un paciente, una persona que se ve estable, que es joven, que no tiene factores de riesgo, pues que se pueda quedar en casa, por supuesto con un control médico telemático, que lo puedan estar visitando telemáticamente, preguntándole cómo se siente, si se le puede poner un aparatito para poderle medir su oxígeno todos los días, es bueno. Nosotros lo hemos hecho con algunos pacientes privados. Entonces, ojalá que esa parte se maneje bien para que la gente de verdad consulte o informe que se siente mal, porque como decía usted, Cristian, si no es así, no los vamos a saber, aunque estemos encerrados. Si hay gente enferma o que se siente mal y no se manifiesta, pues igual no lo vamos a saber y no vamos a poder preguntarle, bueno, ok, usted se siente mal, cuénteme qué hizo los últimos 5 días. Ah, pues yo trabajo en tal supermercado y he estado trabajando, pues ahí se buscan los contactos de esa persona. Ahora, doctor Luna, digamos, cuando poco a poco entendemos lo que usted nos dice de que por lo menos esta fase abarca 2 semanas cuando entremos al pico de la curva y empiece ese descenso. Le quiero preguntar por estas teorías o cuestiones que andan mucho en el internet. Se lo pregunto porque es necesario aclarárselo a la población que está bombardeada todos los días de cualquier tipo de información y ya no se sabe pues distinguir qué es realmente lo verdadero y qué es lo falso. Estas teorías de que tarde o temprano todos nos vamos a contagiar, estas teorías de que es mejor que todos nos contagiemos, ¿cuál es la versión desde la ciencia respecto a esto? Sí, el famoso contacto de rebaño, ¿verdad? O contagio de rebaño. Mire, hay escuelas y hay tendencias que lo apoyan. Usted ve que los países que intentaron hacerlo, el Reino Unido, Estados Unidos, tuvieron que echar marcha atrás y decir que no. Y yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo que le va a responder a su pregunta. Fíjese que los estudios que han hecho en California y en Nueva York, que han buscado ya el aparecimiento de anticuerpos, o sea, la prueba sérica en los pacientes, se ha demostrado que solo el 3% en California, el 6% en Nueva York, el 12% en Madrid, perdón, el 5% en España, son personas que se han contagiado sin saberlo. Entonces, imagínese usted lo que ha pasado en los hospitales de España, de California o de Nueva York, con solo el 5% de la población contagiada. Cuando se habla de contagio de rebaño, estamos hablando del 60% de la población. Imagínese usted lo que hubiera pasado si el 60% del estado de Nueva York se infecta. Mire lo que les ha pasado en las últimas 3 semanas, con el 10% de la población infectada. Imagínense si hubieran salido de verdad a contagiarse todos con el contagio de rebaño, ¿qué hubieran hecho con el 60% de la población? ¿Dónde los hubieran atendido? Si hubieran muerto ahí sí en las calles, como pasó en Ecuador, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos totalmente en desacuerdo, en contra de esa teoría de la inmunidad de rebaño.
Además es un virus nuevo, ni siquiera sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad. Hasta ahora sabemos que se encuentran anticuerpos 28 días después de recuperado, pero no sabemos si lo va a tener 2 meses o 3 meses. Entonces puede exponer al 60% de la población para que dentro de 3 meses otra vez no tengan anticuerpos y estén nuevamente expuestos. Es un virus demasiado nuevo como para poder recomendar eso. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con esa medida. Ahora, doctor, evidentemente no podemos pasar en cuarentenados el resto del año o tener o ampliar de manera indefinida estas medidas que cada vez se han ido rigidizando más. ¿Cuál es la expectativa futuro para una sociedad como la guatemalteca, que ya vamos para la 10ª semana con irregularidad a partir de esta pandemia? ¿Cuáles son las expectativas al llegar al pico de la curva, al estar en la meseta? ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? ¿Cuánto más pudiera esto seguir suspendiendo la actividad social en el país, doctor? Es difícil. Una de las cosas buenas que hizo este gobierno fue el confinamiento temprano. Y eso lo que hace es que entonces el confinamiento se vuelva más largo, porque si nosotros hubiéramos empezado el confinamiento hace 3 semanas, sería más fácil aguantar ahorita el estar encerrado. Pero la gente, por un lado, la economía, ¿verdad? Lleva 8 semanas cerradas, pues hay muchísimos problemas, y la gente también está desesperada, ¿verdad? La presión psicológica de estar encerrados para muchísima gente es muy dura. Así que eso que se hizo bien de confinar tempranamente hace que ahora sea más difícil, pero ahora es más necesaria. Tal vez a mí lo que me hubiera gustado es que ese confinamiento temprano no se relajara parcialmente. Yo creo que si una frase nos va a quedar en la mente como algo negativo, va a ser las plazas comerciales. Yo creo que el decir se pueden abrir las plazas comerciales hizo que la gente creyera que todo estaba bien. Ustedes pudieron haber visto el tráfico, la gente en la calle tan diferente la semana pasada para esta semana que estamos viviendo ya, porque las plazas comerciales se abrieron. Así que es solo un término, pero lo que quiero decir, quiero puntualizar es que ese pequeño relajamiento hizo que la gente que ya tenía 6 semanas de estar guardada, pues dijo, bueno, me abrieron la puerta, por lo menos me quitaron llave y ahí voy para afuera. Hay gente que dice, yo no tenía nada que hacer, pero de verdad ya estaba aburrido, entonces salí, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde probablemente tuvimos el problema. No sé cuánto podamos estar totalmente encerrados, pero por el momento creo que es bueno en los siguientes 4 días, por lo menos a ver si logramos focalizar los casos y tal vez cercarlos y hacer algo. No creo que se necesite estar en un cierre total 2 o 3 semanas, sería muy difícil de aguantar, pero sí medidas seguramente todavía de algún confinamiento tendremos que tener en las siguientes 3 semanas o 4 semanas. Bueno, doctor Luna, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Buenas noches. Buenas noches a ustedes y por favor cuídense. Y precisamente eso, Cristian, ¿no? A cuidarse, a pues tratar de sobrellevar esto también, porque es muy entendible que puede anímicamente esto afectar tanta información, la preocupación, bueno, la comida, las cuentas y todo. Ahorita es mejor pensar en la salud, ya después retomar todo, ¿no? Y es que, Mario, nos va a tocar a aquellos que no acaten las disposiciones, asumir las consecuencias de contagiarse en este momento, porque hay que recordarle a la audiencia que una vez contagiado y que se inicia a tener los síntomas, son 14 días de cuarentena, y sí, cerrada, absoluta, de no poder salir de su vivienda, y si en esos 14 días tiene alguna complicación, deberá ser trasladado a un centro asistencial, a un centro hospitalario, para poder darle una asistencia especializada. Y en el peor de los casos, terminar en una unidad de cuidados intensivos. Es decir, una mala decisión en este momento de no acatar una orden, y es que a los guatemaltecos nos encanta contrariar las órdenes o contrariar la autoridad. No acatar eso en este momento implica por lo menos un mes fuera de circulación en condiciones posiblemente muy, muy incómodas de la salud. Y por supuesto, si hace 2 o 3 semanas la mayoría de la población hubiese acatado las disposiciones, hoy no hubiésemos tenido que estar bajo estas nuevas reglas del Ejecutivo, ¿no? Así que
a hacer caso, a sobrellevar esto con mucha paciencia, con mucha serenidad, pero con mucha responsabilidad también. Gracias, Cristian, por acompañarnos este jueves. A ustedes en casa, tengan una feliz noche.